El problema 2.97 dice, el aguilón OA soporta una carga P y se sostiene mediante dos cables como se muestra en la figura. Si se sabe que la tensión en el cable AB es de 183 libras y que las resultantes de la carga P y de las fuerzas ejercidas por los dos cables en A deben dirigirse a lo largo de OA, determine la tensión en el cable AC. Este es un problema ya de los últimos del tema de vectores en 3D, en tercera dimensiones, en donde tenemos varios vectores de fuerza y ocupamos, en algunos casos se saca la resultante y, y se utiliza saber el algoritmo de la resultante, que es la suma de todos los vectores. Entonces hay que leer bien el problema. Hay que recoger los datos. Aquí dice que el aguilón OA se refiere a esta barra. OA soporta una carga P. Aquí lo vemos, carga P. Y que no tenemos su valor, pero sabemos que es un vector porque tiene dirección y es fuerza. Nomás no tenemos su magnitud. Y se sostiene mediante dos cables como se muestra en la figura. Es este cable y este cable. Si se sabe que la tensión en el cable AB es de 183 libras, ya nos están dando la magnitud de una de las tensiones. Vamos a escribirlo. Vamos a decir que la magnitud en la tensión AB del cable. La tensión del cable AB es de 183 libras. 183 pounds, libra. Y que la resultante de la carga y que las resultantes de la carga P y de las fuerzas ejercidas por los dos cables en A, este es el punto A, deben dirigirse a lo largo de OA, determinando la tensión del cable AC. Entonces vamos a tener en cuenta que, ok, en A tenemos la fuerza P, vamos a recalcarlo con este. Esta es la fuerza P, ¿no? Esa es la fuerza P. Lo voy a llamar igual aquí. Vamos a marcarlo. Esta es la fuerza P. Y tenemos otros dos vectores que van a ser las tensiones, que van a ser las fuerzas o tensiones ejercidas por los dos cables en A. Por lo tanto, hay una tensión hacia este sentido y hay otra tensión hacia este otro sentido. Esta tensión la voy a llamar tensión AC del cable AC. Y esta le voy a llamar la tensión AB. Y como es un vector en el espacio, pues le voy a poner una flechita. Ay, se vio un poco feo. Una flechita. Ahí está. Otra flechita como vector. Y si se fijan aquí, P, de hecho también es un vector. No lo pusieron en el libro porque ahí ponen lo que vale P igual a un número. Nomás que en este caso no tenemos el número, la magnitud. O también en volt, se escribe un vector en volt. Que te dice que es vector. Ok. Y ahora te dice, ok. Y que las resultantes de esta carga P y de estas dos tensiones en A deben dirigirse. O sea, todas estas cargas se refieren entonces a la resultante de la fuerza, a la resultante de estos tres vectores. Debe dirigirse a lo largo de OA, debe dirigirse a lo largo del aguilón. Entonces quiere decir que la resultante va a estar pegadito al eje X positivo. Este va a ser la resultante. Este va a ser R. Este va a ser R, la resultante de esas tres fuerzas. Entonces, bueno, este es el eje X positivo. Aunque sí se alcanza a ver, pero lo recalco.
Después de eso es lo que quiere decir esta redacción. Entonces, al saber esto, este diagrama de fuerzas, hay que, nos preguntan, determine la tensión en el cable AC. Si se fijan, lo que nos están preguntando es la magnitud del cable AC. O nomás sin el valor absoluto, pues. Es lo que nos preguntan. Entonces, vamos a definir el concepto de resultante. Estamos en vectores en 3D. Nosotros sabemos que la resultante es la suma de todos los vectores, ¿no? Entonces, si lo dibujamos en ecuación vectorial, la resultante como vector va a ser igual a la suma de todos esos vectores. Va a ser el vector de la tensión del cable AB más la tensión en el cable AC como vector más el vector P. Aunque ahorita como vector. Ahora vamos a poner más o menos los signos. Si se fijan, una de las ventajas que tenemos es de que el vector P va hacia abajo. Como es un vector en 3D, debía tener componentes IJK. Pero en este caso, si se fijan, este es el eje Y. Si lo extiendo, este es el eje negativo de la Y. Por lo tanto, este vector es paralela al eje Y negativo. Por lo tanto, nomás va a tener componente en Y, no va a tener componente en X ni en componente en Z. Por lo tanto, si yo lo expresara P como vector, sería un menos porque va hacia abajo. La magnitud de P, que no la conozco, no me la da el problema, pero yo sé que va en el eje negativo de la Y, por lo tanto, menos J. Entonces sería la magnitud, que es P, por la dirección, y la dirección es menos J. Entonces, para abajo. Ya tenemos esto y podemos sustituirlo en esta ecuación. También la resultante, si se fijan, por fortuna me queda que la resultante está pegadito al eje de las X, por lo tanto, en un vector en 3D debería tener tres componentes, X, Y y Z. Por lo tanto, quiere decir que sus otras dos componentes de Y y Z son 0. Por lo tanto, esta, como está nomás en el eje, nomás va a tener su magnitud, que va a ser el valor de la resultante, que no la conozco, por su dirección, que va a ser en el eje de las Y positiva, porque va en el eje Y, X positivo, este va en el eje Y negativo, por eso negativo. Y el vector unitario Y en X, J en Y. Entonces, lo podemos sustituir aquí de una vez o lo sustituimos al final si quieren. Entonces, si se fijan, tengo yo magnitud de AB, puedo sacar la tensión de AB como vector, porque me dan la magnitud. Y yo sé que la tensión en AB como vector, por definición es magnitud, la magnitud de AB por la dirección, y como ese vector es en 3D va a ser por el unitario, el vector unitario de AB. Bueno, ya sea si es 2 dimensiones o 3 dimensiones, se utiliza el unitario, nomás que en 3D por lo normal se utiliza el unitario. Entonces, y recuerden que por definición de vector unitario, voy a sacar el unitario en este caso de AB. Este es A y este es B, entonces AB va a ser el vector de posición AB como vector dividido entre la magnitud del vector del segmento AB. Y para sacar ese segmento de AB, debo de sacar coordenada de los puntos.
no tengo ángulos en este caso, pero tengo estas medidas en pulgadas, entonces me sirve. Vamos a sacar las coordenadas de los puntos, por ejemplo en el punto A, vamos a iniciar, y A hay que imaginarlo como un punto en el espacio. En un punto en 3D en el espacio tiene tiene un componente en X, una componente Y y una componente en Z, un punto cartesiano de los tres ejes. Entonces vamos en el punto A, es X, Y, Z, en ese orden. Entonces en X, ¿qué tenemos? Si se fijan, este es el eje X positivo. Este O hay que imaginarlo como si fuera el origen. El O, tiene coordenadas 0 en X, 0 en y 0 en Z. ¿Ok? Entonces en X, si se fijan, este es el eje positivo de las X. Hay 48 pulgadas a donde está el punto A. Olvídense los vectores, estamos en el punto A. El punto A es 48 pulgadas hacia la derecha en el eje X positivo, entonces son 48 positivos. Coma en Y. Si se fijan, el punto A está pegado sobre el eje de las X, por lo tanto no va a tener componente en X ni componente en Z. Entonces, en Y, si se fijan, este es el origen, para arriba es Y, entonces, y este está pegado, entonces 0 en Y no tiene componente Y, está pegado en el plano XZ. Ni el plano Z, porque está pegado en el eje nomás en las X. Y en Z, si se fijan, para acá es la Z, esta es la Z positiva, esta donde está esa parte, esta sería la Z negativa, pues se lo ponen de esta perspectiva, pero esta es la Z negativa, entonces aquí en el punto A no tiene componente en Z, entonces este es 0. Vamos con el punto B. El punto B, ok, vamos con, ¿en cuánto me muevo en X? Este es el origen y este es X. Si se fijan, B está pegado a este plano, está pegado en este plano del plano YZ. Si lo dibujamos más o menos así, más o menos, este sería el plano. Este sería el plano YZ, por lo tanto no tiene componente en X. Este es Z, por eso le digo al plano YZ, porque este es Y y este es Z, plano YZ. Entonces no tiene componente en X, este es 0. Deja borrarlo. Este es 0 en X. Y las unidades, claro, estos son pulgadas. Inches. Entonces 0. 0 en X. 0 en X. Ahora en Y. En Y, ¿cuánto me muevo? 29 hacia arriba. Entonces, como es 29 hacia arriba, en Y, vamos a poner 29. ¿Y cuánto me muevo en Z? Si este es el origen y de aquí a aquí son 24, va a ser positivos 24. Esos son pulgadas. Ahora en C. En C vamos a hacer coordenadas de C. Voy a borrar una parte de aquí para escribirlo bien. Ok. Coordenadas de C. En X, ¿cuánto me muevo? Si se fijan, tanto C como B están pegados al plano Y, Z. No se mueve nada en X. Entonces es 0. La componente en X de ese punto C. De este punto C. Ahora en Y. En Y va a ser 25 pulgadas hacia arriba. Entonces 25. Ahora en Z. Si se fijan en Z, este es el origen. Este es el eje positivo de las Z. Este es el eje negativo de las Z. A partir del origen para el lado opuesto del eje positivo es el eje negativo, ¿no? Entonces aquí está diciendo que a partir del origen hay 36 pulgadas de aquí, entonces quiere decir que es 36 pulgadas debajo de del origen, entonces es negativo, menos 36. Este es 6. ¿Ok? Ok, estos son igual pulgadas.
Entonces, ok, vamos a sacar, después de sacar las coordenadas, vamos a sacar el vector de posición. Entonces, el unitario, entonces, con el vector de posición. Entonces, el unitario va a ser igual de AB. Para sacar el vector de posición de AB va a ser, gracias a que tenemos las coordenadas, va a ser coordenadas de B menos coordenadas de A, llegada menos llegada menos entrada. Salida menos entrada, ¿no? O final menos inicial, es lo mismo. Entonces, coordenadas de B menos coordenadas de A, este es B y este es A. Entonces va a ser en cada componente. Entonces, vamos con la Y. Va a ser el valor de B en X en Y, que sea 0 menos 48. Y esto en la dirección Y, porque este es IJK. Entonces ahora el 29 es J, el 24 es K. Este es 0J, 0K. Más, ahora en J sería 29 menos 0. Menos 0 en la J. Más 24 de B menos 0 en la J. Entre la magnitud misma de AB, que va a ser estas operaciones con la raíz cuadrada y elevados al cuadrado por teorema de Pitágoras. Ah, perdón, este es K. Este es K. 24 menos 0 y esto en dirección K. Entre la raíz cuadrada de esta operación, o sea 0 menos 48 o menos 48 al cuadrado más 29 al cuadrado más 29 al cuadrado más 24 al cuadrado. Y hay que notar, si se fijan, aquí estamos hablando de pulgadas. Y como la magnitud debe ser también pulgadas, el vector unitario es adimensional, no tiene dimensiones. Entonces, si se fijan, todo eso va multiplicado por, bueno, dejar borrar un poco esta parte para mostrarlo. La parte del numerador sería pulgadas. Y serían aquí pulgadas elevado al cuadrado, sería pulgadas cuadradas, lo sumo, le saco la raíz y pulgadas cuadradas con raíz sería pulgadas. Entonces, estos serían pulgadas, inches, y se cancelarían. Entonces, AB, el unitario, de AB va a ser igual a, vamos a simplificarle, menos 48 en la I, más 29 en la J, más 24 en la K, entre la magnitud, entre esta operación. La magnitud del vector, que sería raíz cuadrada menos 48 cuadrado más 29 cuadrada más 24 cuadrado. Esa operación da 61. Entonces, para expresarlo, el unitario en forma de vectorial, una componente en I, otra en J y otra K, este es como un denominador, lo puedo separar. Lo voy a separar aquí, porque ya no me va a alcanzar. Entonces, voy a mover un poco te lo voy a borrar. Y voy a decir que, ok, el unitario de AB
va a ser igual a, tiene como denominador, puedo separarlo y decir que es menos 48 entre 61 en la i más 29 entre 61 en la j más 24 entre 61 en la k. Geométricamente lo que estaríamos haciendo es sacar el unitario de este vector. Este sería el vector unitario. Este sería el unitario de el unitario del vector de la tensión AB, que sería AB. De magnitud 1, pero su dirección no es 1. Su dirección me está diciendo la dirección de ese vector. Y si se fijan, es negativo. Como es negativo en la i, quiere decir que su componente tenía que ser, uno de sus componentes tenía que ser negativo porque va hacia la izquierda, está pegado ahí hacia el plano, en este caso del plano YZ, y una de sus componentes en este caso efectivamente es la X, va hacia la y va en contra de esa dirección, por lo tanto es negativo. Y las demás es positivo porque va hacia arriba en y en Z pues queda en ese cuadrante de las ejes Z positivo. En el otro caso, creo que nos quedaría en el AC, su dirección sería negativo en K. Vamos a comprobarlo. Entonces, ok. Ya sacamos el unitario. Ya podemos expresar el vector AB como vector, porque nomás nos dan al principio la dirección, la magnitud. Entonces, ya puedo decir que la tensión AB como vector va a ser igual a, por definición, magnitud. La magnitud de la tensión es 183 libras. Multiplicado por el unitario, y el unitario es esta expresión, menos 48. Entre 61 la i más 29 entre 61 en la j más 24 entre 61 en la k. Entonces la tensión AB como vector, como tenemos escalar por vector, es igual, se aplica la distributiva, este por este y este por este. Entonces en la i va a ser 183 por menos 48 y ese resultado lo divido entre 61. 183 por menos 48 entre 61. 183 por menos 48. 183 por menos 48 y ese resultado lo divido entre 61. Es menos 144 libras. Este es menos. Lo voy a borrar. Menos 144 libras en la i, más por más 183 por 29 y ese lo dividido entre 61 por 29, 183 por 29 y ese resultado lo dividido entre 61, va a ser 87 libras. En la j
más esto por este va a ser 183 por 24. 183 por 24 y eso lo divido entre 61. Son 72 libras. Y eso en la K. Ok, ya tenemos expresado el vector AB, ya tenemos este vector, todo, su magnitud y dirección, que es este. Ahora vamos a con el vector AC. Aunque no tenemos su magnitud, de hecho es la que nos pregunta, podemos dejarlo indicado como vector. Entonces yo sé que por definición el vector AC, por definición, va a ser igual a la magnitud, valor absoluto, un número positivo, por el unitario de AC, donde hay que recordar que el unitario de AC va a ser igual al vector entre la magnitud del vector. Entonces vamos a hacerlo, ya tenemos las coordenadas y para hacer AC sería coordenadas de C menos coordenadas de A. Entonces igual pulgadas y pulgadas se cancelan, entonces vamos a sacar AC. Este creo que ya no lo ocupo, el AB ya lo sacamos, entonces deja de borrar para continuarle aquí. Ya tengo AB, voy a borrar esta parte. Entonces el unitario, voy a continuar acá, el unitario de AC va a ser igual a coordenadas de C menos coordenadas de A. Ahora estamos aquí en C y este está. Entonces sería en X 0 menos 48 en la Y. Y obviamente son pulgadas. 0 menos 48 en la Y, aunque luego se cancelan. Más en la J 29 menos 0. No, perdón, 25. 25 menos 0. 25 menos 0 en la J más en la K menos 36 menos 0. Menos 36 menos 0 en la K. Dividido entre la raíz cuadrada de la magnitud de estos resultados al cuadrado, la suma de esos resultados al cuadrado. 0 menos 48 es menos 48. Y eso lo tengo que elevar al cuadrado más 25 al cuadrado más menos 36 más 0 sería menos 36 al cuadrado. Y si se fijan, esta componente va a ser negativa, que era la de la K, porque va hacia va en contra del eje positivo de la Z, el cual ya lo comprobamos. Y como también la componente en X va a ser negativa, es porque igual, como en este vector, va a ser negativa. Esa es una forma de comprobar lo que estamos haciendo. Entonces vamos a simplificar. El unitario de AC va a ser igual a menos 48 en la Y más 25 en la J menos 36 en la K
Y esto lo dividimos entre este resultado. Vamos a hacerlo en la calculadora. Sería 48 al cuadrado. Ya, 48 al cuadrado más 25 al cuadrado. (48 cuadrado más 25 cuadrado más 36 al cuadrado, porque es menos 36 al cuadrado, que es menos 36 por menos 36 y menos por menos es más. Entonces, raíz cuadrada de 48 al cuadrado más 25 al cuadrado más 36 al cuadrado más 36 al cuadrado. Entonces, este resultado dio 65. Vamos a expresarlo el unitario en términos de IJK. Este común denominador, como es suma y raíz, se puede separar en 3. Entonces, el unitario de AC va a ser igual a menos 48 entre 65 en la I más 25 entre 65 en la J menos 36 entre 65 en la K. Ya tenemos el unitario. Como tenemos ya el unitario, ya vamos a expresar el vector AC en términos del unitario, aún sin saber el valor de la tensión. Entonces va a ser la tensión de AC como vector va a ser igual a la magnitud. La magnitud va a ser la tensión a la tensión AC por el unitario. Voy a poner paréntesis y voy a hacer menos 48 entre 65 en la I más 25 entre 65 en la J menos 36 entre 65 en la K. Entonces vamos a multiplicar este por este por este y este por este. Entonces voy a expresar el vector de AC en términos de su magnitud. Entonces va a ser, este es más por menos 40 TAC por 48 entre 65, lo manejo como una variable, va a ser menos 48 entre 65 de TAC, ya no le pongo valor absoluto, ya sabemos que es tensión, más por más número positivo, más 25 entre 65 por TAC, va a ser 25 entre 65 TAC en la J por la distribución, este por este, este por este, este por este, y ahora sigue menos TAC por 36 entre 65 en la K. Y si se fijan, este se puede simplificar. 25 entre 65 es 5/13. Vamos a borrar, bueno, ya saben que ese es 25 sobre 65 y vamos a decir que es lo mismo que 5
5 entre 13. Porque es 25 entre 65. Ok, ya tenemos, y estas son obviamente libras, ¿no? Paréntesis, ¿no? Igual, aquí las libras las podemos factorizar y decir que son libras. Entonces, ok. Después de tener la tensión AB, la C, hay que recordar esta ecuación vectorial. Esta es la del inicio, que la resultante es igual a la tensión de AB más la tensión de AC más la P. Entonces, a partir de esta ya podemos sustituir los datos y tener una ecuación vectorial. Entonces, vamos a borrar esta parte. ¿Dónde será bueno? Será bueno. Sí, borrarle esta parte. Entonces, ok. El vector lo ocupo. Ocupo ese vector. Esta parte si lo ocupo, esta parte no. La ocupo. Pero si ocupo el vector AB. Es más, vamos a... Enlace ya ocupo. Vamos a borrar esto. Y decir que... Ok, ya tenemos el AB. Es más, lo podemos escribir acá. Lo podemos escribir aquí. Ok. Vamos a borrarlo. Y así podemos sustituir los datos. Vamos a hacerlo en azul. Entonces, R, vector resultante como vector, ya dijimos que expresado en forma de vector sería la magnitud de R por el vector unitario I. Entonces, del lado izquierdo voy a poner la R, ya número, por I, que va a dar la dirección, pues eso es vector. Va a ser igual al valor de la tensión AB como vector, que ya la tenemos, menos 144 en la I, más 87 en la otra. Vamos a poner eso. Menos 144 en la I, libras en la I más 87 libras en la J más 72 libras en la K más el vector AC. Entonces vamos a borrar esta parte para tener espacio. Ok. Más el vector AC, que va a ser este. Más este sería el vector AB. Ya lo tenemos. Ok, ya lo tenemos. Más el vector AC, que es esa expresión. Vamos a copiarlo. Sería más, bueno, sería más por menos. Sí, sería, bueno, más menos 48. 48 entre 65 de TAC en la I, 0 paréntesis porque le pongo más menos, más 5 entre 13, esto ya me va a estorbar, ya, entonces vamos a quitarlo, vamos a moverlo un poco para tener un poco más de espacio. Esto creo que ya no lo ocupo. Ok, esta parte lo voy a borrar.
Entonces sería más 536, 5 entre 13 de TAC en la J menos 36 entre 65 en la K. Obviamente son libras, pero así lo dejamos. Ok. Este sería el vector AC, que sería estas tres componentes. Y vamos a resolver esta parte. Más por menos es menos. Entonces podemos ya quitar los paréntesis y decir que es menos 48. Y esto es en la I. Entonces menos. Ok. Este es el vector AC y sigue siendo P. Y como dijimos, P como vector sería menos P en la J. Y si se fijan, tenemos una ecuación vectorial en donde, como es una ecuación, debe ser una igualdad. Como en este caso es una ecuación vectorial, cada componente cartesiano debe ser igual, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que si se fijan, nomás tiene una componente en X, la resultante, su componente en Y y su componente en Z son 0. Entonces, si escribiéramos la resulta, en este caso, esta ecuación vectorial me va a producir tres nuevas ecuaciones. Una para X, una para Y y una para Z. Entonces, en este caso, para X o para Y, vamos a escribirlo para Y. Como tenemos una ecuación vectorial, se va a expresar en dos partes. El lado izquierdo en Y debe ser igual al lado derecho en Y. Entonces vamos a sacar los términos en Y. Los términos en Y en el lado izquierdo nomás hay uno, es R. RI si quieren. Y esto es igual al lado derecho en Y. ¿Qué términos de A hay en Y? Menos 144. Voy a quitar las unidades para manejarlo. Y esto es sí. Luego en Y menos 48. Entre 65. De TAC. En la I. Ok. ¿Y qué más hay en la I? Ya no hay nada más en la I. Esta es una ecuación. Esta es la ecuación que se genera. Y si se fijan, puedo factorizar el vector unitario I. Y quedaría RI sería, al factorizarlo quedaría, voy a abrir paréntesis, menos 144 menos 48 entre 65 de TAC y todo esto va multiplicado por el vector unitario I. Y si se fijan, el vector unitario I se cancela y me queda una ecuación con dos incógnitas, el valor de la resultante que no sé cuánto vale y la tensión de AC, que es lo que me preguntan, no me piden la tensión en el cable AC. Entonces ocupo otra ecuación. Por fortuna la ecuación vectorial me proporciona tres ecuaciones. Entonces vamos a decir, ya que dijimos para X, para Y, ahora vamos para Y, para J. Entonces voy a decir que para J va a ser igual a... Y si se fijan, esta es una ecuación. Vamos a enumerarlo, una ecuación. Con esos corchetes. Para J, ok. Del lado izquierdo, la resultante, si se fijan, no tiene componente
en la J, por lo tanto es 0, 0J, podríamos decirlo así, de 0J o 1 más 0, como quiera, va a ser igual a cada componente de la J. Si se fijan, tengo 87, no voy a poner las unidades en este caso, para evitar confusión, 87J, o si quieren pónganlas, es lo mismo, más 5, más, si se fijan 87J, vamos a ponerlos porque si igual los factorizamos, sería 87J, aquí más 5, sobre 13, de TAC, en la J, y menos PJ, ¿no? En donde, si se fijan, podemos nosotros factorizar y podemos decir que 0J va a ser igual a, voy a abrir paréntesis, a 87, tiene factor común el vector unitario, 87 más 5 sobre 13 de TAC de hecho, aquí también lo podemos ver de otra forma, que el vector unitario y que está multiplicando pasa dividiendo y y vector unitario y entre vector unitario y es lo mismo, entre lo mismo va a dar 1 y se simplifica la expresión. Entonces, vamos a borrar un poco esta parte. Se alcanzó a traspasar un poco, a rayar. Y este es 144. Ok. Entonces 5 entre 3 menos P. Y todo esto J. Igual esta J que está dividiendo pasa multiplicando, dividiendo a este. Y va a ser J entre J 1. Si se fijan, se cancela y tengo otra ecuación. Con dos incógnitas. No tengo el valor de TAC, que es lo que me preguntan, tengo el valor de P. Si me la dieran ya la podría haber resuelto. Pero no me la dan el problema. Este sería mi segunda ecuación. Entonces, si no, ni lo bueno de esta ecuación es de que nomás me puede dar otra ecuación más. Si ya dije x, y, entonces sigue z para acá. Entonces vamos a borrar el vector ya no lo ocupo. Sí, ya no lo ocupo. Y puedo decir que para j puedo decir para acá. Si se fijan, no tiene componente de z la resultante, nomás tiene la componente ni, entonces 0k va a ser igual al lado derecho de la K, que va a ser 72 libras. Le voy a poner más 72K para simplificarlo. 72K menos 36. Ya no hay más en K, ¿verdad? Nomás son esos dos términos. Menos 36 entre 65. De hecho, se me hace que esos 36 sobre 65. Pues son dimensionales, ¿no? Porque es pulgadas entre pulgadas se cancelan. Entonces, 3665, ahora sí de TAC. De hecho, este 36 sobre 65 es TAC, porque era cada uno. Aquí lo copié un poco mal. Entonces sería menos 36 sobre 65 TAC. En la K menos PJ.
menos 36 sobre 65 de TAC en la K. Y ya no tenemos nada de K. Entonces, ok, si se fijan, podemos factorizar la K y decir que es 0K. Va a ser igual a 72 menos 36 entre 65 de TAC en la K. Bueno, todo eso multiplicado por el vector unitario K. Y al pasar dividiendo se me va a cancelar. Me queda una tercera ecuación. Entonces, si se fijan, tengo tres ecuaciones con tres incógnitas. Tengo la incógnita R, la incógnita de TAC y la incógnita P. Puedo resolver las tres ecuaciones con las tres incógnitas para sacar P, TAC y R. No más que en este ejercicio nomás me pide TAC, el valor de la TAC. Entonces, si se fijan, de esa ecuación ya lo puedo despegar, porque yo sé que de aquí, de la tercera ecuación, yo sé que en otro ejercicio sería resolver este sistema 3×3 y ya te dan el valor de las resultantes. Entonces voy a borrar esto y voy a decir que en este caso de la tercera ecuación 0 va a ser igual a 72 menos 35, 36, son 36 entre 65, 36 sobre 65 de TAC y sería despejar este TAC. Si se fijan, no hay más incógnito, entonces esto está restando, pasa sumando y va a ser 36 sobre 65 de TAC va a ser igual a 72 y se me hace que estas son libras, entonces sería pulgadas, se cancelaría y nomás quedaría libras. Entonces ya la tensión AC va a ser igual a lo que vale 72 es el 65 que está dividiendo, pasa multiplicando al 72 y el 36 que está dividiendo que está multiplicando, perdón, pasa dividiendo. Entonces la tensión AC va a ser el resultado de multiplicar 72 por 65 y ese resultado lo divido entre 36 y estos ya son libras. De hecho, estas son libras desde el principio porque eran 72 libras. Entonces, y estos 65 entre 36 viene del unitario. Se cancelarían pulgadas y pulgadas. Entonces, la tensión AC vale 72 por 65 y ese lo divido en 76. Resultado de 130 libras. Este ya es el resultado. Entonces, si se fijan, hasta ya, si nos preguntaran otras cosas, por ejemplo, en un examen que nos preguntaban, que no nos preguntaban la tensión AC, si nos preguntaban la P, el valor de P, que ya lo hicimos. En este caso, de la ecuación de J, después de sacar TAC, podemos sustituirlo aquí. Y si se fijan, aquí está en 0. Y nomás podría despejar P. Este P que está restando pasa sumando. Y sería P igual a 87 más 5 treceavos de 130. O también nos pueden preguntar la resultante. Y para eso ocupamos TAC. Entonces la resultante va a ser igual a menos 144 menos 48 de 65 por 130.
En este caso no lo pone. En este caso no lo pone. Y así que no es necesario. Entonces vamos a comprobarlo con... otra alternativa es juntar R, pasarla del otro lado y acomodarlo como si fuera un sistema de ecuaciones con tres incógnitas, normal. X, por ejemplo, X, Y, Z y un número. En este caso tenemos eso, nomás que con otro nombre. Pero bueno, ya nos dio la tensión AC, 130 libras. Vamos a comprobarlo con el autor. Voy a borrarlo. Al borrarlo esto y comprobarlo con el autor, vamos a ver lo que dice el autor. Si se fijan, igual hace un problema la tensión del cable AC. Ajá. Entonces hace el diagrama, igual, lo pone los dos, pero ¿para qué? Para abajo. Igual lo hace más rápido, lo hace de esta forma para que lo vean. Pero pues es lo mismo. Aquí le dice, nomás que aquí lo pone como positivo, lo pone que nomás es en J, ya el resultado si te da negativo, pues eso. Pero igual, ahí está, nos dio 130 libras de TAC, entonces su componente Z obviamente es 0, entonces eso está bien. Entonces estamos bien, estamos bien. Vamos